Unos 6 meses antes de Jesús morir, había tomado un viaje al norte de la tierra de Israel brevemente. Había entrado a lo que hoy es Líbano. Había ido hacia Tiro y Sidón. Ya luego entonces dio media vuelta y regresó una vez más a la tierra de Israel. Llegó a un lugar que se llamaba Cesarea de Filipo, y allí Jesús reunió a su alrededor a sus discípulos. Era un panorama espectacular, porque Cesarea de Filipos quedaba al pie del monte Hermón, donde se originó el río Jordán, un monte donde una buena parte del año hay nieve, y en realidad se derrite la nieve y de allí viene el río Jordán. Allí Jesús reunió a sus discípulos para compartir con ellos una verdad que los iba a sacudir hasta sus simientes. Vamos a empezar nuestro estudio en el versículo 13 de Mateo, capítulo 16. Antes de Jesús hacerles la pregunta que más quería que ellos contestaran, les hizo una pregunta preliminar, tal vez para romper el hielo, y esa pregunta está en el versículo 13. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús le dice: yo quiero saber qué están diciendo por allí. En cuanto a mi identidad, ¿quién soy yo? En el versículo 14 tenemos la respuesta de los discípulos. Posiblemente fue Pedro, no sabemos exactamente, pero nos dice allí: dicen unos que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Todos meros seres humanos. Pero luego Jesús les va a hacer la pregunta que Él especialmente quiere que contesten. La pregunta se halla en el versículo 15, y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La palabra Cristo significa el ungido, que es el equivalente de la palabra Mesías en el Antiguo Testamento. Pero estaba diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Es decir, tú no eres meramente el Hijo del hombre, tú eres el Hijo de Dios. Y luego el Señor Jesucristo felicitó a Pedro por la confesión que le había hecho. No vino de tu intuición, no vino de tu propia mente, te fue dado en el cielo. El versículo 17 dice entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, la sabiduría humana es lo que significa carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que Pedro dijo se reveló directamente del Padre. Lo puso en mente de Pedro, porque Pedro ni siquiera entendía lo que estaba diciendo. Porque Pedro, junto con los otros discípulos, esperaba que el Mesías estableciera un reino terrenal, que destruyera a todos los enemigos nacionales y que se sentara en el trono en Jerusalén para gobernar el mundo. Pedro y los discípulos querían un Mesías político, así que Pedro hizo la confesión, pero en realidad no entendía su propia confesión. Ahora vamos a pasar por alto los versículos 18 y 19, pero vamos a volver a ellos al final de nuestro estudio. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Los discípulos, cuando Jesús dijo sufrir y morir, apagaron su mente, como que no escucharon la parte donde Jesús dijo resucitar al tercer día. Ahora, ¿qué hizo Pedro cuando Jesús dijo esto? Esto demuestra que Pedro no entendió su confesión en el versículo 22. Pedro comenzó a reconvenirle diciéndole: Señor, ten misericordia de ti, de ninguna manera esto te acontezca. ¿Entendió Pedro su confesión? No, él no entendió que el Mesías tenía que sufrir para que el Mesías gobernara, pero un gobierno celestial, no un gobierno político sobre Jerusalén. Él volviéndose dijo: Pedro, quítate delante de mí, eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Otra evidencia de que Pedro no entendió su propia confesión, ya que no entendía la clase de Mesías que iba a ser Jesús. Los discípulos estaban sumamente deprimidos. Nuestro Mesías va a morir.
No escucharon la parte en que Jesús les dijo que iba a ser resucitado. Ahora Él quería decirles: después de la cruz viene la gloria. En el versículo 27 dice: estaba hablando Jesús, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora los discípulos dicen: bueno, dijo que iba a morir, pero lo dijo también que va a regresar, que debe de haber algo más allá de su pasión y de su muerte. Jesús quiso alentarlos con la idea que después del sufrimiento y la cruz iba a haber gloria. Jesús les dijo a sus discípulos: algunos de los que están aquí no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús luego, con sus discípulos, emprendió el viaje hasta el sur, y los discípulos estaban apesumbrados, porque eso había dicho que iba a ir a Jerusalén, y allí en Jerusalén iba a sufrir e iba a morir. Y ahora Jesús se estaba dirigiendo con los discípulos al sur. Días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, esos son los algunos, y los llevó aparte a un monte alto. Lo más probable es que fue al monte Tabor. Jesús sabía que ellos iban a presenciar su peor agonía y sus peores clamores en el huerto, y que ellos especialmente necesitaban ver la transfiguración para que no perdieran su fe. Los discípulos vieron ahí a Moisés y a Elías. Dice: aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Con quién hablaron Moisés y Elías? Con Jesús. Ahora inmediatamente nos preguntamos de dónde vinieron Moisés y Elías. Si comparan el Evangelio de Lucas, dice: vinieron de la gloria, habían sido glorificados. Pero ahora la pregunta clave es: ¿qué hablaron Elías y Moisés con Jesús? Hablaron de la muerte, la pasión y la muerte de Cristo. Ahora es interesante esta palabra, partida. ¿Saben cuál es la palabra en el idioma griego? Éxodos. Cuando Israel fue librado de Egipto, ¿cuál fue la señal de su liberación de servidumbre? Literalmente fue la sangre que fue colocada en los postes y en el dintel de la puerta. Era la señal de su liberación, el sacrificio del Cordero Pascual que iba a hacer Jesús en Jerusalén. Iba a morir como el Cordero Pascual, ya no para librar a la gente de la servidumbre literal, sino para librar espiritualmente a la raza humana del pecado. Ahora hay otra palabra interesante aquí. No solamente dice que hablaron de su partida, sino que dice que iba a cumplirse en Jerusalén. Esa palabra cumplir en el griego significa terminar. Y dijo Cristo cuando murió en la cruz del Calvario: consumatum est, es decir, que terminó la provisión para el plan de la salvación. La transfiguración les permitió contemplar la gloria de Cristo y oír la voz del cielo atestiguando su carácter divino. Si te gustó mi video, dale like y suscríbete. Bendiciones del Eterno. Shalom, shalom.